Vamos a ver un tema que tiene como título Apóyate en Dios. ¿Sabe que es muy importante aprender a apoyarnos en Él? A pesar de las situaciones adversas que vivamos cada día, a cada momento, Dios está esperando que nuestra confianza esté depositada en su nombre. Le invito a que el día de hoy abra la Escritura en el segundo libro de Crónicas, capítulo 16, versículo 1. Vamos a leer hasta el versículo 9. Segunda de Crónicas 16, versículo 1. En el año 36 del reinado de Asa, subió Baasa, rey de Israel, contra Judá, y fortificó a Ramá para no dejar salir ni entrar a ninguno al rey Asa, rey de Judá. Entonces sacó Asa la plata y el oro de los tesoros de la casa del Señor y de la casa real, y envió a Ben-Hadad, rey de Siria, que estaba en Damasco, diciendo: hay alianza entre tú y yo, como la hubo entre tu padre y mi padre. He aquí que yo te he enviado plata y oro para que vengas y deshagas la alianza que tienes con Baasa, rey de Israel, a fin de que se retire de mí. Y consintió Ben-Hadad con el rey Asa, y envió los capitanes de sus ejércitos contra las ciudades de Israel, y conquistaron Hijón, Dan, Abel, Maim, y las ciudades de aprovisionamiento de Neftalí. Oyendo esto, Baasa cesó de edificar a Rama y abandonó su obra. Entonces el rey Asa tomó a todo Judá y se llevaron de Ramá la piedra y la madera con que Baasa edificaba, y con ellas edificó a Geba y a Mizpa. En aquel tiempo vino el vidente Hanani a Asa, rey de Judá, y le dijo: por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en el Señor tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. Los etíopes y los libios no eran un ejército numerosísimo con carros y mucha gente de a caballo. Con todo, porque te apoyaste en el Señor, Él los entregó en tus manos. Porque los ojos del Señor contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Vamos a orar y pedirle al Espíritu Santo que nos revele esta enseñanza el día de hoy. ¿Me acompaña? Te bendecimos, Señor del cielo y de la tierra, y te damos gracias, porque formidables y maravillosas son tus obras. Tú has dejado tu palabra para que a través de ella tomemos consejo, y nos la estás revelando a nosotros, a tus hijos, porque nos amas. Te rogamos que en el nombre de Jesús, cada uno de nosotros aprendamos a apoyarnos en ti con todo nuestro corazón, en todo tiempo, en toda situación adversa, en cualquier conflicto. No importa el ejército que acampe en contra de nosotros, no temerá nuestro corazón, porque en ti confiamos, Señor. Permite que podamos tener victoria a través de aprender a apoyarnos en ti. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, siembra esta semilla, esta palabra en nuestro corazón. En Cristo Jesús. Amén. Amén. El día de hoy vamos a aprender la importancia de apoyarnos en nuestro Dios cada día de nuestra vida. Sabe que mucha gente en su necesidad, cuando pasa por situaciones difíciles, cuando pasa por adversidad, en ocasiones en esa necesidad de hallar una solución busca puertas falsas. Otros tantos se hunden en el pozo de la desesperación al no conocer a un Dios que les puede ayudar a salir de cualquier situación. Y otros viven vidas de fracaso en medio de la adversidad por su incapacidad de confiar en el único Dios verdadero. Hoy vamos a enunciar 5 principios que, si los aprendemos, pueden conducirnos a vivir una vida de victoria en medio de la adversidad, en medio de cualquier situación de conflicto. Principio número 1. Aprende que
en la vida siempre habrá enemigos a los cuales debemos de enfrentar. Leamos ahí en 2 de Crónicas 16:1. Dice, en el año 36 del reinado de Asa, subió Baasa, rey de Israel, contra Judá, y fortificó a Ramá, para no dejar salir ni entrar a ninguno al rey Asa, rey de Judá. Fíjese, en el año 36 del reinado de Asa, vino guerra a su vida, se levantó el rey de Israel contra él. En la vida vamos a tener tiempos de paz y tiempos de guerra, tiempos de adversidad y tiempos de regocijo. Tenemos que comprender que algún día vamos a pasar por situaciones difíciles y tenemos que estar preparados para enfrentarlas. La vida consiste en esos dos aspectos, en comprender que Dios la diseñó de tal forma que viviremos tiempos de gozo, de paz y de abundancia, y que viviremos tiempos de tribulación, de escasez. En una ocasión comentó nuestro Señor Jesucristo en Juan 16:33. Por favor, deje una marca ahí en 2 de Crónicas, porque vamos a estar leyendo este pasaje a lo largo del estudio, por favor. Juan 16:33 comentó Jesús: estas cosas os he hablado, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Mire lo que nos está diciendo Jesús. En el mundo tendréis, ¿qué cosa? Aflicción. Si de algo te puedo yo asegurar, es que tú vas a tener en el mundo aflicción. Vamos a pasar por pruebas, vamos a pasar por situaciones adversas. Eso te lo puedo asegurar. No las voy a poder evitar, porque forma parte de la vida, forma parte de ese aprendizaje que Dios tiene para ti, forma parte de ese formar el carácter en tu vida. Forma parte de ese manifestar glorioso de cada uno de los nombres de Dios alrededor de tu vida. Pero debes de tener esta confianza: yo he vencido al mundo. Eso sí, si estás conmigo, tú vas a ser un vencedor, porque yo soy vencedor, porque yo he vencido al mundo. Las pruebas, las situaciones difíciles de la vida forman parte de ella. Dios declara en Eclesiastés 7, versículo 14: en el día del bien, goza del bien, y en el día de la adversidad, considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Dios hizo el día del bien, pero hizo también el día de la adversidad. Va a haber días en nuestras vidas que pasaremos por adversidad, por problemas conyugales, problemas económicos, problemas en el trabajo, problemas de salud, problemas de la vida misma. Algunos problemas derivados por nuestras decisiones, otros problemas por las decisiones de otros, otros por las circunstancias de la vida, otros porque es el plan de Dios para toda la humanidad. Así es la vida. Aprende que en la vida siempre habrá enemigos a los cuales debemos de enfrentar, y tenemos que aprender a tomar al toro por los cuernos, ¿sí? Prepararnos para esos momentos, dejar que Dios vaya forjando en nosotros un corazón de guerrero, un corazón de un hijo de Dios valiente y esforzado, que comprende la naturaleza de la vida y que comprende la naturaleza de Dios, para poder salir vencedores en esos momentos. Principio número 2. Recuerda siempre que el mal no se vence con el mal. Para vencer a un enemigo, no hay que hacer alianza con otro enemigo o con el enemigo mismo. Y eso fue lo que hizo el rey Asa. Mire, acompáñeme a 2 de Crónicas 16:3. Resulta que el rey de Israel subió contra el rey Asa, contra todo Judá, y acampó para hacerle la guerra.
¿Y qué fue lo que hizo el rey Asa? En 2 de Crónicas 16:3, se dirige al rey de Siria y le dice: hay alianza entre tú y yo, como la hubo entre tu padre y mi padre. He aquí que yo he enviado plata y oro para que vengas y deshagas la alianza que tienes con Baasa, rey de Israel, a fin de que se retire de mí. El rey de Siria era enemigo del rey de Judá, de Asa. Pero sin embargo, como se había levantado el rey de Israel contra él, dijo: bueno, pues, ¿quién me puede ayudar? Yo no tengo muchas fuerzas, pues voy a ir con mi enemigo. Y entonces le mandó oro y plata para comprar sus servicios, de tal manera que pudiera hacerle frente al rey de Israel. Venía un enemigo contra él, ¿y qué hizo? Hizo alianza, pacto con otro enemigo. ¿Sabes que el mal no se vence con el mal? Nosotros no vamos a salir victoriosos en medio de las pruebas o de las tribulaciones, cuando se levanten los enemigos, porque a veces parecen como un enemigo, como un gigante en contra de nosotros que desea destruirnos. No lo vamos a vencer pactando con el enemigo, jamás. En ese momento tenemos que buscar a Dios, no al enemigo. Es por eso que el apóstol Pablo declaró en Romanos 12:21, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien al mal. ¿Al mal con qué se le vence? Con el bien. ¿A las tinieblas con qué se le vence? Con la luz, porque está escrito: la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecen contra la luz. Pero yo no puedo agarrar y tratar de vencer el mal en mi vida con el mal, haciendo pacto con el enemigo. ¿Sabe que mucha gente busca al mal para salir de sus problemas? Y busca los poderes de las tinieblas para lograr sus objetivos. De una manera ignorante, visitan brujos y adivinos, magos, hechiceros, consultan a los muertos y emplean las fuerzas de las tinieblas para salir librados en medio de la adversidad. Es que no te alcanza, estás viviendo en escasez. Pues mira, ve a que te hagan una limpia. Seguro estás salado. Mira, es que te está engañando tu esposa. ¿Seguro? Te está engañando tu esposo. ¿Cómo sabes? Mira, ¿ves esa güera? Esa güera que está ahí en la oficina. ¿Sí? Y la gente se lo cree. La gente tiene problemas económicos y busca a la supuesta santa muerte para que le haga el favor para obtener el dinero que necesita. El mal no se vence con el mal, jamás. No debemos de hacer pactos con el enemigo para salir de nuestra situación en la cual estamos viviendo. Por eso dice la Escritura en Santiago 4, versículo 7. Santiago 4, versículo 7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Si yo me someto a Dios, si yo busco el reino de la luz, si yo busco el bien y me rodeo del bien y me lleno del bien, voy a tener la posibilidad de hacerle frente al mal y poderlo vencer. Porque siempre el bien triunfa sobre el mal. Siempre la luz triunfa sobre las tinieblas y siempre Dios triunfa sobre toda adversidad. Pero tenemos que purificar nuestros corazones. Tenemos que acercarnos a Dios. Principio número 3. Comprende que los recursos para vencer en medio de la adversidad no son carnales ni materiales, sino que son espirituales. Tenemos que aprender a vivir en una dimensión espiritual tal que nos lleve a salir vencedores ante cualquier situación. La victoria no la vamos a tener con armas humanas. No la vamos a obtener por medio de apoyarnos en hombre alguno.
ni en recursos materiales, en nada de lo que este mundo nos pueda ofrecer. Pero sin embargo el rey Asa no lo supo. Y mira lo que hizo en 2 de Crónicas 16:2. Entonces sacó Asa la plata y el oro de los tesoros de la casa del Señor y de la casa real, y envió a Ben-Hadad, rey de Siria, que estaba en Damasco, diciendo: haya alianza entre tú y yo como la hubo entre tu padre y mi padre. He aquí yo te he enviado plata y oro para que vengas y deshagas la alianza que tienes con Baasa, rey de Israel, a fin de que se retire de mí. ¿Sabe que mucha gente pone su confianza en los recursos materiales? El rey Asa dijo: pues, ¿quién me puede ayudar? Pues voy a sacar los tesoros de la casa de Dios y de la casa real. Tesoros, utensilios consagrados para el servicio a Dios. Estaba haciendo algo abominable delante de los ojos de Judá, delante del pueblo de Dios. Porque aquello que fue consagrado para glorificar el nombre de Dios, ahora lo estaba utilizando para comprar la ayuda de un enemigo. ¿Qué estaba haciendo? Terrible cosa estaba haciendo. Él estaba confiando más en el poder del dinero, del oro y de la plata, en el poder del hombre, que en el poder de Dios. Hay mucha gente que confía en el brazo del hombre en vez de confiar en el Todopoderoso. Pero ¿qué dice Dios al respecto? Mire, Jeremías 17:5. Jeremías 17:5. Vamos a leer hasta el versículo 8. Así ha dicho el Señor: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta del Señor. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. A diferencia de lo que dice el versículo 7, bendito el varón que confía en ¿quién? En Dios. Bendito el varón que confía en Dios y cuya confianza es el Señor, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a las corrientes echarás sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de la sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Mire estas dos condiciones. ¿Qué pasa si yo confío en el brazo de hombre? Si yo confío en armas humanas. Pues lo que va a pasar es que yo seré como un desierto. Y cuando venga el bien, ni siquiera lo disfrutaré. Y ni siquiera me rendirá el bien que Dios me quiere hacer. ¿Por qué? Porque mi confianza estuvo en el hombre. Seré como una tierra desértica, sin fruto. Pero en cambio, si yo confío en el Todopoderoso, en el Dios de los escuadrones de Israel, si mi confianza es el Señor, seré como un árbol plantado junto a corrientes de aguas. Esto es figura de que Dios estará bendiciendo nuestra vida. Estaremos siendo alimentados constantemente de su fuerza. Y cuando fuere el año de sequía, cuando viniere el calor, aquí vienen los tiempos de tribulación, los tiempos de prueba, los tiempos de adversidad, los tiempos de guerra. ¿Qué dice? No se fatigará ni dejará de dar fruto. Pues, ¿qué nos conviene más? Dios anhela que podamos tener un corazón confiado en Él. Que no importa el tipo de enemigo que estemos enfrentando o lo difícil de la batalla que estemos librando. Que podamos decir como el rey Ezequías ante sus enemigos: con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Eso es lo que debemos de confesar todos nosotros. ¿Estás de acuerdo? ¿Qué pasa con aquellas personas que confían en sus recursos materiales en vez de confiar en Dios?
¿Qué es lo que enseña la palabra de Dios? ¿Cómo debemos de pensar? ¿Qué debemos de declarar con nuestros labios? Dice en 1 Samuel 17:47. 1 Samuel 17:47. Y sabrá toda esta congregación que el Señor no salva con espada y con lanza, porque del Señor es la batalla y Él los entregará en nuestras manos. El Señor no salva con espada ni con lanza, con ninguna arma que el hombre haya forjado o diseñado aquí en la tierra. La verdadera victoria viene de Él si nosotros aprendemos a poner nuestros ojos en Dios, a recargarnos en Él. Hay gente que confía en la sabiduría y en la ciencia humana en vez de confiar en Dios. No es que los científicos dicen, es que los médicos, es que la tecnología. ¿Y qué dice Dios en su palabra? 1 Corintios 3:19. 1 Corintios 3:19. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. El mundo te dirá, ya no se puede hacer nada. Se va a morir. Pero si Dios quiere, Él puede hacer que lo imposible para el hombre se convierta en algo posible. ¿O no comentó Jesús en Lucas 18:27? Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Lo que es imposible para los hombres es posible ¿para quién? Para Dios. Piensa tú en una imposibilidad en tu vida, en alguna situación difícil, a lo mejor a la cual te hayas enfrentado o que estés viviendo actualmente, o que ves que se viene. Y trae a tu mente esta palabra. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Jamás dudes, jamás pienses otra cosa. Debemos de saturar nuestra mente con la verdad de la palabra de Dios para que traiga libertad a nuestra vida al conocer la verdad y que podamos funcionar a través de ella. Es por eso que el apóstol Pablo afirmaba en 1 Corintios 1:25, 1 Corintios 1:25, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. O sea, no hay sabiduría, no hay ciencia, no hay tecnología que sea más grande, del hombre que sea más grande que Dios. No lo hay. Dios está esperando que aprendamos a confiar en Él y que nuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder glorioso de Dios. Principio número 4. Conoce que a Dios no le agrada que dejemos de apoyarnos en Él. A Él no le agrada eso. Si algo está anhelando con todo su corazón, es que tú y yo nos apoyemos en Él, nos recarguemos en Él, descansemos en Él, confiemos en Él. Oye, hermano, pero yo no le quiero molestar. Él está muy ocupado con tantas cosas. Tiene que atender a Iván, tiene que atender a Ricardo, tiene que atender a Delfina, tiene que atender. Pues mira, Él tiene tiempo para todos nosotros, porque tú eres su especial tesoro. Él te ama, te ama. Y Él desea que tú estés pegado a Él, confiado, como un niño destetado a su madre. Pero el rey Asa, pues hizo lo contrario. Volvamos a 2 de Crónicas 16, versículo 7. 2 de Crónicas 16, 7. Dice la Escritura, en aquel tiempo vino el vidente Hanani a Asa, rey de Judá, y le dijo, por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en el Señor tu Dios,
Por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. Los etíopes y los libios no eran un ejército numerosísimo, con carros y mucha gente de a caballo. Con todo, porque te apoyaste en el Señor, Él los entregó en tus manos. Asa se apoyó en el rey de Siria en vez de apoyarse en el rey de todo el universo. Suena como difícil de creer. Y no estoy haciendo comercial. Pero imagínate, ¿cómo es que no pudo confiar en el rey de todo el universo, el que todo lo puede, ante esa situación difícil, y buscó apoyarse en el rey de Siria, en alguien que tal vez tiene autoridad aquí en la tierra, pero se le olvidaba que hay alguien que es sobre todo nombre y sobre toda autoridad, y ese es Dios? Y sabes, esto le dolió en su corazón al Señor. Por eso envió al vidente Hanani para reclamarle al rey Asa esa acción que había realizado. Y no solamente le reclamó, sino que le recordó cómo Dios le había dado victoria ante el ejército de los etíopes y de los libios cuando vinieron contra él tiempo antes. Y cómo el rey Asa en ese tiempo sí se apoyó en su Dios y confió en él. ¿Por qué ahora no lo estaba haciendo? Vamos a ver el pasaje de esa historia, dentro de esta historia, en 2 de Crónicas 14:9. Cuando Asa sí se apoyó en su Dios, cuando vino un ejército mucho más grande que el que se estaba presentando en su tiempo actual. Dice en 2 de Crónicas 14:9, y salió contra ellos Sera, etíope, con un ejército de 1,000,000 de hombres y 300 carros, y vino hasta Maresa. Entonces salió Asa contra él y ordenaron la batalla en el valle de Cefata junto a Maresa. Y clamó Asa al Señor su Dios y dijo: oh Señor, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Señor, Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra este ejército. Oh el Señor, tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre. Y Jehová deshizo a los etíopes delante de Asa y delante de Judá, y huyeron los etíopes. Qué hermosa oración levantó el rey Asa ante el Señor. Qué formidable victoria a través de esa confianza que manifestó. Imagínese la escena. Estaba el rey Asa, cuando de repente 1,000,000 de hombres de guerra se levantó en contra de él. Etíopes, altos, fuertes, negros, oscuros, gente de guerra. Imagínate, parecía un ejército invencible. Todos venían bien equipados, muchos seguramente hombres valerosos, expertos en combate cuerpo a cuerpo, con carros de guerra. En aquel entonces, cuando un ejército contaba con carros de guerra, era un ejército que tecnológicamente era superior a sus rivales. Los carros de guerra eran mortales en batalla y brindaban superioridad. Parecía imposible ese enemigo a vencer. Un enemigo bárbaro, grande. Sin embargo, el rey Asa hizo algo que todos nosotros debemos de aprender a hacer a partir del día de hoy, cada vez que nos encontremos ante un enemigo, ante cualquier situación difícil, ante la adversidad, ante cualquier batalla, en cualquier área de nuestra vida. ¿Qué fue lo que hizo el rey Asa? En ese momento clamó a Dios. ¿Y qué manifestó en ese clamor? Yo me voy a apoyar en mi Dios.
Yo me voy a apoyar en mi Dios, lo voy a buscar en oración. No voy a buscar el brazo de carne, no voy a buscar las armas humanas, no me voy a apoyar en nadie más que en Dios primeramente. ¿Qué elementos importantes encontramos en la oración de Asa? En ese clamor que movió el corazón de Dios para actuar a su favor. Vamos a estudiar esta oración de Asa. Ahí en 2 de Crónicas, capítulo 14, versículo 11. Vamos a leerla nuevamente. Dice, y clamó Asa al Señor su Dios y dijo, oh Señor, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Señor, Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Señor, tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre. ¿A ti te gustaría tener victoria en cada área de tu vida? Que se manifestara la poderosa mano de Dios sobre cada aspecto, sobre cada problema que tú te enfrentas. ¿Lo anhelas? ¿Lo anhelas? Pues vamos a clamar a Dios y vamos a buscarle. ¿Qué elementos tenía esta oración? Inciso A. Oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda. Inicia diciendo, ¿qué le estaba comentando el rey Asa al Señor con esta frase? El rey Asa comprendía muy bien que para Dios no hay diferencia alguna para actuar en situaciones en las que se requiere mucha fuerza o que se requiere poca fuerza. Él ayuda tanto a los fuertes como a los débiles, pero también ayuda en las situaciones muy difíciles como en las situaciones sencillas. Él quiere estar presente en nuestra vida, ayudándonos, apoyándonos, brindándonos ese apoyo, ese pronto socorro para que podamos salir victoriosos. Nosotros como seres humanos tendemos a dimensionar los problemas. Comúnmente solemos decir, esta enfermedad es muy grave, es de las más difíciles de sanar. No creo que mi esposo cambie. Uy, espérate. Primero me cae un rayo antes de que cambie mi esposo, porque tiene bien arraigadas sus tradiciones y sus costumbres y ese carácter. Mi situación económica está por los suelos. No veo la más mínima posibilidad de que cambie. Mi problema conyugal ya no tiene solución. Todo está perdido, todo se derrumbó dentro de mí y dentro de él. ¿Sí? Le diagnosticaron cáncer y es de los más agresivos. Y cuando nosotros oímos estos comentarios, cuando nosotros nos llenamos de estos pensamientos, estamos pensando en nuestras incapacidades, en nuestras capacidades humanas y nos olvidamos de que Dios está con nosotros. ¿Tú eres un hijo de Dios? ¿Dios está contigo? Y entonces, ¿por qué a veces pensamos de manera diferente? A veces cuando vemos que viene un enemigo muy grande y fuerte, en ocasiones empezamos a declarar que no vamos a salir adelante. ¿Sabes que cuando el enemigo es pequeño, pues sí podemos decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Oye, ¿tú crees que te puedan salir esos huevos rancheros bien sabrosos? Porque está medio difícil. No, sí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Para hacer unos huevos rancheros. Pero ¿qué pasa cuando nuestra fe está siendo sometida a través de una adversidad más fuerte? En ese momento empezamos a preocuparnos. En ese momento nos llenamos de tristeza, de angustia, de desesperación. Empezamos a abrir nuestros ojos a las circunstancias. Y se nos olvida que podemos apoyarnos en Dios. Y que para Dios nada hay imposible.
Porque el que no tiene fe en Dios para las cosas pequeñas, ¿cómo va a tener fe en Dios para las cosas grandes? Si no tenemos fe en Dios para las cosas cotidianas de la vida diaria, porque no todos los días enfrentamos ejércitos, batallas o adversidad, ¿cómo vamos a tener la fe cuando se presenten esos momentos? Jesucristo afirmó diciendo en cierta ocasión, en Lucas 16:10, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Si somos fieles en lo poco, en lo más grande, en lo más importante, vamos a ser fieles. ¿Y sabías que la palabra fidelidad, pistos en griego, comparte raíz con la palabra fe o creer? De manera que una persona fiel es una persona que manifiesta fe. Así que podemos decir, el que tiene fe en lo muy poco, también en lo más tendrá fe. ¿Tú tienes fe de que saliendo de aquí te vas a comer unas enchiladas verdes bien ricas? ¿Te alcanza tu fe para eso? ¿Tú tienes fe de que vas a terminar este año con bendición? ¿Tú tienes fe de que tus familiares se conviertan a Cristo con todo su corazón? ¿Tú tienes fe de que a pesar de que la economía mundial diga que entra en recesión, tú vas a tener abundancia de bien y de pan en tu casa? Tú vas a tener fe que cuando vengan los tiempos de enfermedad, tú vas a tener salud y vas a sanar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Te das cuenta? Empezamos a aplicar la fe y la fidelidad en pequeñas cosas de la vida y eso nos prepara para aplicar la fe en los tiempos en que verdaderamente se necesita esa fe para mantenernos en el Señor. Y para muestra un botón, mira, acompáñame a Mateo 21, versículo 18. Mateo 21, versículo 18. Estaba nuestro Señor Jesucristo con sus discípulos y comenta que por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo, que si tuviereis fe, repite conmigo, si tuviereis fe y no dudares, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. ¿Qué es más grande? ¿Una higuera o un monte? ¿Qué sería más fácil decirle a la higuera, desarráigate de aquí y plántate en el mar? ¿O al monte, desarráigate de aquí y plántate en el mar? ¿Para ti qué es más fácil? ¿Qué es más difícil? A ver, ¿quién piensa en la higuera? ¿Quién piensa en el monte? ¿Y los demás? Pensando en nuestras capacidades humanas, uno diría, no, pues es más fácil la higuera, está más chiquita. ¿Cómo voy a mover este monte? Pero mira lo que nos está enseñando el Señor. Pensando en mis capacidades humanas, yo veo que es más difícil mover un monte que una higuera. Es más difícil decirle a un monte, sécate, desaparece, que decirle a una higuera, sécate. Pues, y sobre todo si es una higuera chiquita, así mira. Uy, me canso que rápido la desaparezco. Pero ¿sabías que para Dios no hay diferencia? Porque Él todo lo puede. Para Él es lo mismo obrar
en cosas pequeñas alrededor de tu vida, en problemas cotidianos de tu vida, que en problemas sumamente grandes. Para Él es lo mismo vencer a un ejército pequeño de un solo hombre que vencer a un ejército de 1,000,000 de hombres con 300 carros. Es el mismo esfuerzo para Dios. Y es más, Él ni siquiera se esfuerza. Él simplemente dice y es. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios, porque no hay nada imposible para Dios. Él todo lo puede. Debemos de confesar entonces en todo tiempo lo que dice Lucas 1:37. Lucas 1:37 nos comenta, porque nada hay imposible para Dios. Repite conmigo, porque nada hay imposible para Dios. Otra vez, porque nada hay imposible para Dios. Satura tu mente con esta verdad, porque nada hay imposible para Dios. En el momento en que yo creo esta palabra, no solamente la voy a tener en mis pensamientos, no solamente la voy a visualizar, la voy a confesar y, ¿sabes? Se va a manifestar. Va a acontecer eso, porque eso creo, porque todo lo que pidiere en oración creyéndolo, lo recibiremos. Debemos de saturar nuestra mente con la verdad. En el momento en que comprendamos que para Dios no hay diferencia entre las cosas pequeñas y grandes, entre problemas pequeños y grandes, entre enfermedades pequeñas y grandes, entre enemigos pequeños y grandes, pues vamos a estar viviendo vidas victoriosas. Vamos a ser más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Quién es ese? Nuestro Señor Jesucristo. En ese momento me voy a poder acercar al Señor con plena certidumbre de fe. Porque sabes que para acercarnos a Dios necesitamos fe, si no, no le podemos agradar. Eso dice Hebreos 11. Sin fe es imposible agradar a Dios. De tal manera que el que se acerca a Él, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Segunda parte de la oración de Asa, inciso B. Empezó Asa diciendo, oh Señor, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso y al que no tiene fuerzas. Esa fue la primera parte. Segunda parte, ayúdanos, oh Señor, nuestro Dios. ¿Qué pidió? Ayúdanos, oh Señor, nuestro Dios. Y vuelve a afirmar que es su Dios, el Señor, en el versículo 11 al final cuando dice, oh Jehová, tú eres nuestro Dios. ¿Qué significa esta declaración que estaba haciendo? Número 1, para que Dios actúe a favor de nosotros, debemos de conocerle. Debemos de conocer quién es nuestro Dios. ¿Tú ya conoces a Dios? ¿Ya le conoces profundamente? ¿Conoces su nombre? ¿Conoces todas sus manifestaciones? ¿Le conoces íntimamente? ¿Por qué te digo íntimamente? Porque Asa estaba diciendo, el Señor nuestro Dios es mi Dios. Yo tengo una relación personal con Él. ¿Cómo voy a poder pedirle al Señor que me sane si desconozco al Dios que sana? ¿Cómo voy a poder pedirle al Dios que me ayude en mi situación económica si desconozco a ese Dios proveedor? ¿Sabes que hay mucha gente que dice conocer a Dios y no le conoce? Porque sigue teniendo temores, porque sigue teniendo tristezas, angustias y preocupaciones, porque no puede descansar en Él. Le conoce tal vez de a oídas y conoce tal vez una parte de lo que Él es Él. Pero Dios es muy grande y tiene muchas manifestaciones en nuestra vida. La palabra de Dios nos enseña quién es nuestro Dios. Si tú quieres conocerle, lee la Escritura. ¿Qué nos dice la palabra de Dios a las preguntas que planteé hace rato? Por ejemplo, en Éxodo 15, versículo 26. Éxodo 15, 26.
si oyereis atentamente la voz del Señor tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy el Señor, tu sanador. Yo soy tu sanador, tuyo, de ti. Cuando yo comprendo y conozco quién es mi sanador, voy a poder confesar el nombre de Dios en medio de esa situación adversa. Voy a confesar al Dios sanador, al que puede sanar desde una pequeña gripe hasta la enfermedad más difícil que puede existir. Aquella en la que la ciencia o el hombre ya no puede hacer nada. Génesis 22:14. Génesis 22:14. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte del Señor será provisto. El Señor Jireh estaba diciendo a Abraham, Él es mi proveedor. Él me va a proveer de todo lo que necesite. El mundo está declarando escasez, mas Dios me dice que Él me proveerá y que mi canasta estará abundante, remecida y rebosante de todo bien, porque Él es mi proveedor. Él es mi proveedor. Él puede hacer que un tostón me rinda muchísimo, porque Él es experto en multiplicar. ¿Lo percibes? ¿Quién es nuestro proveedor? El rey Asa, en ese entonces, parecía saber muy bien quién era su Dios. Conocía su alcance, su poder y su majestad. Y es por eso que él podía declarar su nombre ante cualquier problema. Cuando dijo, ayúdanos, oh Jehová, nuestro Dios. Ese es tu nombre, el yo soy, el todopoderoso. Y estoy confesando tu nombre en medio de este problema, en medio de esta guerra, en medio de esta adversidad. Declara su nombre sobre todo nombre. Trae a tu mente cualquier nombre de enemigo al cual te has estado enfrentando últimamente. ¿Sabes que su nombre es sobre todo nombre? Y tú y yo podemos confesar el nombre de nuestro Dios ante el problema. ¿Y quién crees que va a vencer? Pues el Señor. Número 2, para que Él actúe a favor nuestro, Él debe de ser el único Dios nuestro. Y tú y yo debemos de ser únicos para Él. Qué bonito. Cuando dijo el rey Asa, oh Señor nuestro, Jehová nuestro Dios, tú eres mi Dios, tú eres mi único Dios, no tengo otros dioses, solamente confío en ti. Yo soy también único para ti. Tú te reservas para mí, yo me reservo para ti. ¿Sabías que Dios es celoso y que Él quiere ser el único en tu vida? Y que tú seas el único para Él. A ver, hermano, mira, existe una gran cantidad de pasajes en la Biblia que nos muestran esta verdad. Vamos a ver 2 citas. Deuteronomio 26, 18. Deuteronomio 26, 18. Mira qué hermosas palabras. Y el Señor ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo. ¿De quién somos? Del Señor. ¿Esos ojitos pispiretos de quién son? ¿Esa boquita trompuda de quién es? Del Señor. Y dice aquí, de su exclusiva posesión, como te lo ha prometido, para que guardes todos sus mandamientos, a fin de exaltarte. Mira,
de darte victoria, de levantarte sobre todas las naciones que hizo para loor y fama y gloria, y para que seas un pueblo santo al Señor tu Dios, como Él lo ha dicho. ¿Sabías que cuando tú estás pasando por adversidad, cuando estás enfrentando ejércitos, enemigos, y en el momento en que tú pones el nombre de Dios en medio de esa batalla y Dios tiene la victoria, su nombre es glorificado? Él se glorifica en nuestra vida. Y Él desea ser glorificado. Él desea tener victoria continuamente en toda área de tu vida. Están dormidos, hermanos. ¿Cómo vamos a salir adelante si no lo estamos confesando constantemente? Dios nos está anhelando que seamos de su exclusiva posesión. Que esté escrito aquí en nuestro corazón. Posesión perteneciente a Jesucristo. O sea, Él tiene derechos de autor sobre nosotros. Somos exclusivos para Él. Y cuando yo me sé apartado para Él y Él es exclusivo para mí, mi único Dios, entonces voy a poder confesar su nombre con autoridad. Dice Isaías 62:5, pues como el joven se desposa con la virgen, se desposará contigo tus hijos, y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. Mira qué bonita figura. Así como la esposa se desposa con el esposo y dejan de ser dos para convertirse en uno, Dios está esperando que nosotros, su pueblo, nos desposemos con Él para ser uno. Uno. Así como el esposo le dice a su esposa, yo soy tuyo. Y la esposa le dice al esposo, yo soy tuyo. Dios está esperando que nosotros hagamos lo mismo. Porque Él sí nos dice, yo soy tu Dios. Yo soy tuyo. Pero estoy esperando a que tú quieras ser mío. A que seamos uno. Inciso C. Vamos a seguir desglosando la oración de Asa. De Segunda de Crónicas 14:11. Continúa diciendo, porque en ti nos apoyamos. ¿En quién nos vamos a apoyar? En ti. Mira qué declaración. En ti nos apoyamos. Ya conozco quién eres. Sé que quieres que yo sea exclusivo para ti. Y tú eres mi Dios. Y voy a confesar tu nombre en medio de cualquier situación. Y en ti me voy a apoyar siempre. La palabra apoyar viene del hebreo sha'an, que implica respaldarse, sostenerse, descansar, sustentar, apoyarse. Cuando el rey Asa le estaba diciendo al Señor, porque en ti nos apoyamos en medio de la adversidad, lo que le estaba diciendo era, Señor, en ti nos vamos a apoyar. Tú tienes el poder de actuar. Es por eso que dejo todos mis afanes a un lado, olvido todas mis tristezas, te entrego todas mis preocupaciones, renuncio a mis temores, porque en ti descanso, porque tú nos sustentarás con tu diestra poderosa y obrarás maravillas alrededor de mi vida, ya que tú eres mi sostén, de manera que puedo mantenerme firme ante la adversidad, porque tú estás a mi lado en todo tiempo, respaldando mi vida y mis acciones. Eso era lo que le estaba diciendo con esa simple palabra, porque en ti nos apoyamos, porque apoyar significa descansar en Dios. Significa saber que Él nos sustenta, saber que Él nos sostiene, saber que Él nos respalda, que está junto a nosotros peleando nuestras batallas.
Cuando nosotros nos apoyamos en nuestro Dios, todos estos beneficios empezarán a manifestarse en nuestra vida y sus promesas empezarán a cumplir. Las promesas de podernos apoyar en Dios. ¿Cómo cuáles, hermano? Yo te las voy a leer, tú no las busques. Salmos 23:2. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. La palabra descanso significa apoyo. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Voy a descansar en Él, me voy a apoyar en Él. Cuando tú descansas en tu cama, ¿en quién te estás apoyando? Pues en tu cama. Si te quedas dormidote en el sillón, pues te estás apoyando en el sillón. Si quedas dormido en el piso porque te corrió tu esposa, pues te apoyas del piso. En quien te apoyes, descansas. Y nuestro mejor apoyo es el Señor. Y si yo me apoyo en el Señor, Él será mi mejor descanso. En Él descansaré. Vendrá un ejército contra mí, aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Porque ¿quién es mi descanso? El Señor. Aunque todas las circunstancias parezcan adversas, yo voy a estar descansado. Y descansar, pues significa que tienes paz, que tienes tranquilidad, que dejas de morderte las uñas, que dejas de estar buscando puertas falsas, porque descansas en el Señor. Salmos 81:16 dice: le sustentaría Dios con lo mejor del trigo y con miel de la peña les saciaría. La palabra sustentar es apoyo. Le sustentaría Dios con lo mejor del trigo y con miel de la peña les saciaría. Cuando yo me estoy apoyando en mi Dios, Dios me va a sustentar, me va a dar todo lo necesario para que yo salga adelante. Me va a rodear como con un escudo de bendición. No me va a hacer falta nada porque yo confío en Dios. Dice Isaías 41:13. Porque yo, el Señor, soy tu Dios. Nos lo vuelve a decir, qué bonito. Quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Yo le voy a entrar a tu problema. A ver, ¿qué necesitas? Aquí estoy. Te voy a hacer el paro. Porque yo te sostengo. Y sostener es apoyarte. Te apoyas y ese apoyo te da un sostén, como una muleta. ¿Alguna vez has usado una muleta? Y entonces te apoyas en esa muleta y esa muleta te sostiene para que tú estés de pie, parado, para que no estés postrado ante el enemigo, ante la adversidad. Si vas a estar postrado en tu vida, vas a estar postrado delante de Dios, adorándole, pero no ante ningún enemigo y no ante ningún problema o adversidad en tu vida. Dios no te quiere ver así. Por eso es que Él nos apoya para que podamos mantenernos firmes, estar de pie. Inciso D. Seguimos escudriñando la oración de Asa. Cuando dice más adelante, ahí en 2 de Crónicas 14:11, y en tu nombre venimos contra este ejército. Y al final termina diciendo, y no prevalezca contra ti el hombre. Cuando nosotros hemos conocido quién es Dios, cuando le hacemos nuestro único Dios y somos únicos para Él, y además nos apoyamos en su nombre, podemos usar su nombre con autoridad y poder. Y en tu nombre venimos contra este ejército. Vamos a empezar a confesar el nombre de Dios en cada aspecto de nuestra vida, en las cosas simples y en aquellas difíciles. Pero para Dios no van a ser difíciles. Lo involucraremos en todas nuestras batallas,
de tal manera que nuestras batallas sean las batallas de Dios. Confesaremos en el nombre de Jesucristo. Como dice aquí el rey Asa, no prevalezca contra ti el hombre. Tú vas a poder confesar en el nombre de Jesucristo. No va a prevalecer contra mí esta enfermedad. No va a prevalecer contra mí esta necesidad económica. No va a prevalecer contra mí este miedo. No va a prevalecer contra mí este enemigo, ni la brujería, ni la santería, ni las maldiciones de aquellos que buscan mi mal. No prevalecerá contra ti el pecado que te está asediando. No prevalecerá contra ti nada, porque el Señor es tu Dios, el Todopoderoso, el Rey de los ejércitos, que nos da victoria. Y podemos confesarlo si nosotros queremos, si lo creemos. Era lo que hacía Asa. Estaba confesando quién era el nombre de Dios y lo que iba a acontecer. Estaba profetizando. Nosotros podemos hacer lo mismo. Este es un principio que aparece en la Biblia y que varios siervos de Dios lo usaron. El mismo rey David. ¿Tú te acuerdas del rey David? Acompáñame por favor en 1 Samuel 17:45. El rey David declaró exactamente esto cuando se enfrentó a Goliat, ahí en el valle de Elá. Tenía al filisteo enorme, hombre de guerra, de casi 3 metros de altura. Él un jovencito, pero que conocía quién era su Dios y en él se estaba apoyando. Y mira, confesó el nombre y aún confesó lo que iba a acontecer. Cuando dice 1 Samuel 17:45, entonces dijo David al filisteo. ¿A quién le habló? Al filisteo. ¿Quién era su enemigo? El filisteo. ¿Quién era su problema? El filisteo. ¿A quién debería de vencer? Al filisteo. Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, armas humanas. Mas yo vengo a ti, en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel. ¿Sabía quién era su Dios? ¿Se estaba apoyando en el nombre que es sobre todo nombre? Claro. ¿Estaba utilizando algún arma humana? No. Claro, utilizó unas piedras, pero primeramente, ¿qué estuvo presente? El nombre del Señor de los ejércitos. Y entonces, esas 5 piedras que tomó, Dios las utilizó. Algo que a lo mejor no era un arma de alta tecnología, pues Dios, con algo tan simple, permitió que David tuviera una gran victoria. Y dice más adelante, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Porque cuando te metes con su pueblo, te metes con él. Cuando te metes con un hijo de Dios, te metes con Dios. El Señor te entregará hoy en mi mano. Fíjate lo que está declarando. Le está hablando a su problema, a la situación, a la adversidad, a aquello que le hace la guerra. El Señor te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza. Y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves de los cielos y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel y su nombre será glorificado. Y sabrá toda esta congregación que el Señor nos salva con espada y con lanza, porque del Señor es la batalla, y Él los entregará en nuestras manos. Qué hermosa oración de David. Una oración de alguien que conoce quién es el nombre del Señor, que se apoya, que descansa en Él, que lo involucra en medio de todos sus problemas, de todas sus situaciones, de todas sus batallas. Nosotros tenemos que hacer eso, hacer de nuestras batallas las batallas de Dios. Lo que tú estés viviendo, tú dile a eso, perdóname, pero esta batalla no es mía, esta batalla es de Dios.
Tú no te estás metiendo conmigo, te estás metiendo con Dios. Y sabes, yo no uso armas humanas ni materiales, armas espirituales, que son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Y conmigo está el nombre que es sobre todo nombre, el Señor de los ejércitos. Y a ti te digo, problema, hoy te venceré. Hoy te digo a ti, enfermedad, hoy terminarás en mi vida. Te digo a ti, situación económica, hoy cesarás de hacerme la vida difícil. Como que no lo quieren. Tengo que esforzarme más. No vamos a salir de aquí hasta que anheles tener victoria en Jesucristo. Tú y yo debemos de orar y declarar quién es Dios y lo que hará a nuestro favor. Tenemos que aprender a orar de esta manera. Declarar aquello que nos está haciendo la guerra, que está vencido y dejará de ser. Eso fue lo que hizo el rey David y eso fue lo que hizo el rey Asa. ¿Y sabes? Es lo mismo que Jesucristo hacía. Ponte a estudiar, lo vas a encontrar. Tus batallas entonces, ¿de quién son? ¿Tus problemas de quién son? ¿Tus soluciones quién las va a dar? ¿Tus victorias quién las va a obtener? ¿Y tu descanso y tu paz y tu sustento de quién viene? Porque ¿quién es nuestro apoyo? El Señor. Dios quiere que vivamos en victoria y poder si aprendemos a apoyarnos en Él. Pero ¿qué pasa si dejamos de hacerlo? ¿Será que alguien que se haya apoyado en Dios lo deje de hacer algún día? ¿Tú qué opinas? Pues fíjate que sí. Eso es lo más triste. Precisamente eso fue lo que le aconteció al rey Asa. Cuando el ejército de los etíopes vino contra él, 1,000,000 de soldados, ¿se apoyó en Dios? Sí. ¿Lo declaró en su vida? Con poder. Pero cuando el reino de Israel acampó contra él, ¿se apoyó en su Dios? ¿Buscó su ayuda? Buscó la ayuda de los sirios. ¡Qué tristeza! Quinto principio. Cuando dejamos de apoyarnos en Dios, hay consecuencias directas en nuestra vida. Lo podemos perder todo. Esto nos lleva a que debemos de aprender a apoyarnos en Dios en todo tiempo. No nada más en alguna ocasión. Que no te baste el haber tenido una victoria gloriosa en el nombre de Jesús. Aprende a vivir cada día de tu vida de victoria en victoria y de poder en poder. Confiando y apoyándote en Dios cada día de tu vida, todos los días de tu vida. Hasta que Dios nos lleve a su presencia. Porque de nada sirve vivir de glorias pasadas. Si hasta el último día de nuestra vida, escúchame bien, no aprendimos a apoyarnos en nuestro Dios, de nada habrá servido el pasado. Porque el pasado ya no existe. Dios nos quiere para Él hoy y a cada instante de nuestra vida. Mira lo que dice en 2 de Crónicas 16:9. Le está comentando el vidente al rey Asa. Porque los ojos del Señor contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. ¿Qué consecuencia había de que el rey Asa dejó de apoyarse en Dios? Pues iba a haber más guerra. Aquello que temía es lo que le va a venir. Si tú te dejas de apoyar en Dios en medio de la enfermedad, ¿qué crees que te va a venir más? Si tú te dejas de apoyar en Dios en medio de una situación económica, ¿qué crees que te va a venir? Si tú te dejas de apoyar en Dios en medio de problemas familiares, conyugales o del corazón, ¿qué crees que va a pasar? Aquí lo dice la Escritura. Aquello que teme tu corazón por no tener la confianza en Dios. ¿Sabías que el temor es un pecado? Es algo que no le agrada a Dios.
la preocupación, la angustia, es lo contrario a descansar y en apoyarnos en Dios. Pues entonces es una falta y a Dios no le agrada. Y lo que temes te va a venir. ¿Cómo es que dejó de apoyarse el rey Asa en el Señor? ¿Qué pasó por sus pensamientos que dejó de confiar en Dios? ¿Dónde quedó el recuerdo de los hechos poderosos de Dios que había hecho en su vida con los etíopes? ¿Cómo es posible que haya confiado más en el hombre o en los recursos materiales que en Dios? Tal vez nunca lo sabremos. El corazón del hombre tiene abismos muy profundos que solamente los ojos de Dios que contemplan toda la tierra pueden ver lo que se gesta en el corazón de cada hombre. Lo que sí podemos aprender es que debemos de apoyarnos en Dios en todo tiempo. Y si lo hacemos, entonces tendremos un corazón perfecto para con Él. De otra manera, habrá muchas derrotas en nuestra vida. En vez de vivir de victoria en victoria y de triunfo en triunfo, estaremos de derrota en derrota, de tristeza en tristeza y de adversidad en adversidad. Tristemente el rey Asa se le olvidó apoyarse en Dios. Y mira cómo terminaron sus días. Última cita, Segunda de Crónicas 16:12. Segunda de Crónicas 16:12. Comenta: en el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies y en su enfermedad no buscó al Señor, sino a los médicos. Y durmió Asa con sus padres y murió en el año 41 de su reinado. El rey Asa en su enfermedad, ¿a quién buscó? ¿En quién se apoyó primero? ¿Y tuvo victoria? ¿Perdió esa guerra? Perdió la guerra contra la enfermedad, porque no se apoyó en su Dios primeramente. Hermano, ¿qué me estás diciendo? ¿Que entonces no vaya con los médicos? No, no te estoy diciendo eso. ¿Qué fue lo que hizo David cuando se enfrentó a Goliat? Primero puso el nombre de Dios delante de la batalla y después agarró las piedras. Haz de cuenta que los médicos son las piedras, la tecnología y la medicina son las piedras, pero el nombre del Señor de los ejércitos es lo que nos da la victoria. Yo no te estoy diciendo que no vayas con los médicos, te estoy diciendo que confíes en Dios primeramente. Cuando nosotros nos apoyamos en Dios, el médico te puede decir lo que quiera. Dios puede usar la medicina aún para aliviarte. Y Dios puede no usar la medicina y aliviarte, porque para Él nada hay imposible. ¿En quién se apoyó el rey Asa? En el hombre. ¿Y tú en quién te vas a apoyar todos los días de tu vida? ¿En Dios? Vamos a orar. Yo te invito a que inclines tu rostro, por favor. Y yo te invito a que traigas a tu mente cualquier problema, cualquier adversidad, cualquier enemigo que se esté levantando en contra de ti, aquello que te quiere oprimir, que quiere verte vencido, aquello que te está robando la paz, el gozo. ¿Y qué te parece si aprendemos como Asa a clamar a nuestro Dios, apoyarnos en Él? Para poder tener victoria. Primeramente tienes que identificar quién es el enemigo que se está levantando en contra tuya. En segundo lugar, debes de disponer tu corazón para confiar solamente en Dios. En tercer lugar, estar dispuesto a confesar su nombre, que es sobre todo nombre, poder y autoridad.
En cuarto lugar, al haber involucrado a Dios, hablarle a eso que te hace la guerra y declarar que está vencido. Empezar a decir cuál es su destino y que nada tiene que ver con tu vida, porque los pensamientos de Dios son diferentes, porque Él está a tu lado y te dice: yo te ayudo, yo te sano, yo te proveo, yo te bendigo. Pero para poder hacer todo esto, tienes que decidir primeramente hacer de Dios tu Señor y tú ser exclusivo solamente para Él. Yo te invito a que le entregues tu corazón a Dios ahí donde estás, en tu lugar. Dile: Señor, yo soy tuyo. Yo soy tuyo y yo quiero que tú seas mío, que tú seas mi Dios. Perdóname si no he sido solamente para ti. Perdóname si se han levantado en mi vida otros dioses. Perdóname, Señor, si he tenido desconfianzas y temores en mi corazón. Perdóname si ha habido ignorancia en mi vida de quién eres tú y lo que puedes hacer alrededor de mí. Perdóname si he buscado puertas falsas. Perdóname si no he descansado en ti, si no me he apoyado en tu nombre, si no he buscado tu sustento, tu ayuda, tu descanso. El día de hoy quiero hacer un pacto contigo. Ser tuyo, Señor. Ser solamente para ti. No quiero vivir días donde tu gloria se manifieste y días donde viva tan alejado de ti, sino quiero que estar en tu presencia sea un deleite continuo y diario en mi vida. Quiero perseverar en ti hasta el último día de mi vida. Quiero aprender a vivir esta vida que me das en victoria y en poder. Y sé que solamente lo voy a lograr si estoy contigo y tú conmigo, Señor. Enséñame a apoyarme en ti. Ayúdame, Señor, en mis debilidades. Quita de mí toda inconstancia, quita de mí toda religiosidad, quita de mí toda obra de la carne que me está impidiendo ser tuyo solamente. Quita de mí, Señor, aquello que se está levantando en contra mía, que me impide entregarme al 100% a ti. Manifiéstate, oh Dios, el día de hoy en mi vida y en mi corazón, en mis pensamientos. Renuévame con tu Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, a mi vida. Ven el día de hoy, Espíritu Santo. Obra con poder y revela esta palabra a mi corazón. Hazla descender, Señor, a mi vida, a mis pensamientos. Trae libertad en mí para que yo pueda confiar en ti, para que yo pueda apoyarme en ti todos los días de mi vida. Espíritu Santo, ven a mi vida, ven a mi corazón. Renuévame a través de esta palabra, transfórmame. Dame la oportunidad, Señor, de estar cerca de ti todo tiempo, en todo momento. Aprender a clamar a ti, aprender a estar confiado en ti, sin importar la situación que esté viviendo. Que mi vida en ti, Señor, no dependa de las circunstancias. Que no dependa, Señor, de las guerras o de las batallas que viva. Porque yo sé que tú eres el Todopoderoso.